Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a sumergirnos en una serie de eventos recientes que, bueno, podrían estar redibujando el mapa de poder tecnológico y energético entre China y Estados Unidos. Vamos a analizar informes sobre semiconductores, algunos cambios, digamos, abruptos en el comercio de energía y también la intensificación de la carrera por la inteligencia artificial. Así es. Y la cuestión fundamental que intentaremos dilucidar hoy es si estos movimientos chinos, tanto en tecnología como en energía, responden a una estrategia coordinada, deliberada, para ganar autonomía, desafiar el liderazgo estadounidense y, bueno, potencialmente aislarlo, o si por otro lado se trata más bien de respuestas puntuales a presiones económicas, geopolíticas específicas, ¿no? Y cuyas consecuencias a largo plazo quizás podrían ser menos determinantes de lo que algunos sugieren. Exacto. Y nuestra conversación, como siempre, se basará exclusivamente en el material fuente que documenta estos desarrollos. Yo voy a sostener la perspectiva de que estamos observando una estrategia china, coherente, multifacética, orientada a disminuir dependencias clave y a competir, pues, frontalmente por la primacía global, sobre todo en este ámbito tan crítico de la IA. Y por mi lado, bueno, plantearé una visión un poco alternativa, argumentando que, si bien los hechos son relevantes, atribuirlos directamente a una gran estrategia unificada de confrontación, pues podría ser una simplificación. Creo que existen factores contextuales y matices importantes que derivan del propio material que analizamos que sugieren interpretaciones distintas y quizá un impacto menos sísmico sobre la posición estadounidense. Perfecto. Comencemos entonces a desgranar la evidencia. Mi argumento se apoya en la convergencia de varios indicadores clave que, bueno, vistos en conjunto, dibujan un panorama, diría yo, preocupante para la posición estadounidense. Primero está el desarrollo por parte de Alibaba de un nuevo chip de inferencia de IA, o sea, un chip especializado en ejecutar eficientemente modelos de IA ya entrenados, que es de fabricación nacional. Lo crucial aquí, según las fuentes, es que, aunque busca reducir la dependencia de tecnología estadounidense, está diseñado para ser compatible con el ecosistema de software de NVIDIA. Esto se interpreta como la primera competencia significativa que enfrenta el líder estadounidense por parte de una gran tecnología china en este segmento particular. No olvidemos que una porción considerable, muy considerable, de los ingresos de empresas como NVIDIA proviene precisamente del mercado chino. Este movimiento, pues, amenaza directamente esa fuente de ingresos y la dependencia tecnológica china. Entiendo la preocupación que genera ese desarrollo, sin duda, pero creo que debemos ponerlo en su justa dimensión. El propio material que analizamos subraya que estamos muy temprano en todo este proceso, ¿verdad? Respecto a este chip de Alibaba. Calificarlo ya como una competencia significativa consolidada, bueno, podría ser precipitado. Su rendimiento real a gran escala, su adopción por el mercado y su verdadera capacidad para competir con las soluciones de NVIDIA, pues aún están por verse. Además, la compatibilidad con el ecosistema de NVIDIA es interesante. No necesariamente implica solo un intento de sustitución a corto plazo. Podría ser una táctica, digamos, para integrarse gradualmente en el mercado existente, aprovechando la base instalada mientras desarrollan su propia fortaleza. Es una apuesta a largo plazo, cuyo éxito no está para nada garantizado. Comprendo la necesidad de cautela, sí, pero este avance en semiconductores no puede analizarse de forma aislada. Se suma a un segundo factor que yo considero aún más alarmante por su inmediatez: la interrupción total y abrupta de las exportaciones energéticas estadounidenses a China a partir de junio de 2025. Estamos hablando de petróleo crudo, gas natural licuado o GNL y carbón. Un flujo comercial que representaba miles de millones de dólares mensuales, simplemente se detuvo. La fuente lo describe como un apagón repentino. La justificación oficial de China, según se reporta, alude a una falta de confianza y considera el suministro estadounidense demasiado riesgoso si la política se recrudece. Pero, bueno, más allá de la justificación, el impacto es brutal e inmediato para Estados Unidos. Inversiones multimillonarias en infraestructura de exportación, como terminales de GNL, quedan con capacidad ociosa y se pierde un mercado comprador masivo. El análisis sugiere que no se trata de una pausa coyuntural,
sino de un desacoplamiento estructural, y enfatiza que, históricamente, estas rutas comerciales energéticas, una vez interrumpidas, raramente se restablecen por completo. Sí, pero creo que desestimar la justificación china basada en la confianza y el riesgo político como una mera excusa sería un error. A ver, desde la perspectiva de Beijing, que es el mayor importador de energía del mundo, asegurar la estabilidad y la predictibilidad del suministro es una prioridad estratégica, fundamental, ante la percepción de una creciente volatilidad política en su relación con Estados Unidos y las tensiones comerciales previas, pues. Buscar activamente diversificar sus fuentes energéticas mediante acuerdos a largo plazo con proveedores que perciben como más estables o alineados geopolíticamente, mencionas a Rusia, Irán, otros países asiáticos, es una medida de gestión de riesgos totalmente racional, ¿no? Es una decisión estratégica de diversificación comprensible para un actor de ese tamaño. Calificarla únicamente como un acto de hostilidad para aislar a EU, creo que ignora las complejas consideraciones de seguridad energética que enfrenta China. Las consecuencias para Estados Unidos son severas, sí, en eso estamos de acuerdo, pero la motivación china puede ser más defensiva de lo que parece a primera vista. Pero incluso si aceptamos parcialmente el argumento de la gestión de riesgos, la magnitud del corte a cero y su sincronización con otros eventos me llevan a pensar que hay algo más profundo. Y aquí entra el tercer elemento clave, la conexión directa entre esta dinámica energética y la carrera por el dominio en inteligencia artificial. El material fuente es muy claro al señalar que los costos de la electricidad en Estados Unidos están experimentando un aumento. Bueno, lo califican de explosivo, pasando de un promedio de unos 13 centavos por kilowatt hora a casi 19 centavos en pocos años. La causa principal identificada es la demanda masiva de energía proveniente del auge de la IA, ¿no? Con la proliferación de centros de datos y el consumo intensivo de las GPUs. La energía, como se afirma, se está convirtiendo en el nuevo factor limitante para el desarrollo y despliegue de la IA a gran escala. Entonces, mientras Estados Unidos enfrenta este cuello de botella con precios crecientes y una expansión de la red que, según las fuentes, es constante, pero ni de lejos lo suficientemente rápida, ¿qué observamos en China? Pues una estrategia nacional deliberada para expandir su capacidad de energía solar a velocidad vertiginosa. El Estado está literalmente forzando la instalación de capacidad renovable, priorizando la escala y la velocidad por sobre la rentabilidad inmediata de cada proyecto individual. Esto, yo argumentaría, le está otorgando a China una ventaja geopolítica potencialmente decisiva en la carrera por la IA, al abordar de manera proactiva y masiva el problema del suministro energético, que se perfila como un freno clave para sus competidores. La secuencia parece clara. Desarrollan capacidad de cómputo propia, cortan la dependencia energética de II y construyen una base energética masiva para alimentar su futuro en IA. Es una conexión potente la que planteas, y el desafío del costo energético en EU es innegable, claro que sí. No obstante, creo que hay que analizar con más detenimiento las supuestas ventajas del modelo chino y las desventajas del estadounidense en este ámbito. Es cierto que el enfoque estadounidense, basado en mercados privados, incentivos fiscales y, una maraña de permisos y regulaciones, resulta en una expansión energética más lenta. Los proyectos, como indica el material, solo se construyen si son rentables. Pero este mismo mecanismo de mercado, aunque sea más pausado, puede incentivar una mayor eficiencia, una mejor asignación de recursos a largo plazo y una innovación tecnológica más robusta, precisamente porque busca la rentabilidad. El modelo chino de forzar la capacidad a toda costa, independientemente de la rentabilidad, pues puede generar excedentes ineficientes, malas inversiones o la adopción de tecnologías que no sean las óptimas a largo plazo, ¿no? Además, reducir la compleja carrera por la supremacía en IA únicamente al factor energético me parece una simplificación excesiva. El talento humano, la calidad y disponibilidad de los datos, la sofisticación de los algoritmos y el desarrollo del ecosistema de software siguen siendo absolutamente cruciales, y Estados Unidos aún mantiene ventajas significativas en varios de estos frentes. De hecho, la presión por los altos costos energéticos en EE podría estar acelerando la innovación en eficiencia energética para la IA, un factor que no deberíamos subestimar. No creo que esto garantice automáticamente el dominio chino, aunque sí les plantea una ventaja en un factor clave. Eso es cierto. Volvamos un momento al chip de Alibaba. Mencionas que es muy temprano, pero
¿No es precisamente la entrada de un jugador de ese calibre, con los recursos y el mercado doméstico de China detrás, lo que constituye la amenaza estratégica, independientemente de si su éxito es inmediato? La fuente lo califica como la primera competencia real. Y la compatibilidad con Nvidia, que tú interpretas como una posible integración, yo la veo más como una táctica de penetración inicial. Permita una adopción más sencilla al principio, ¿verdad? Pero el objetivo final declarado es reducir la dependencia de los chips estadounidenses. Para empresas como Nvidia, cuya valoración y crecimiento dependen significativamente de las ventas en China, la perspectiva de una competencia local subsidiada, o peor aún, de restricciones futuras a su acceso a ese mercado, es una amenaza existencial a mediano plazo. No niego el potencial disruptivo a mediano o largo plazo, pero insisto en la incertidumbre actual. Primera competencia real puede interpretarse como el primer intento serio con capacidad potencial, no necesariamente como un competidor ya establecido que esté quitando cota de mercado significativa hoy mismo. Necesitamos datos concretos sobre adopción, rendimiento comparativo, la estrategia de precios que seguirá Alibaba para evaluar la amenaza real. La dependencia de Nvidia del mercado chino también le da a China poder de negociación, claro, pero a su vez motiva a Nvidia a competir agresivamente y a innovar para mantener su liderazgo. La compatibilidad podría ser, como digo, una coexistencia forzada por la realidad del mercado actual. Es un frente abierto, sin duda alguna, pero no podemos declarar ya el fin del dominio de Nvidia basándonos solo en este anuncio inicial. Hay que observar cómo evoluciona, ¿eh? Hay que darle tiempo. Entendido, pero conectando esto con el desacoplamiento energético, ¿no te parece que el lenguaje utilizado en la fuente, o sea, apagón repentino, miles de millones perdidos, infraestructura ociosa, calificarlo de desacoplamiento estructural y añadir que la historia muestra que raramente regresan, apunta a una decisión con una carga geopolítica que va mucho más allá de la simple gestión de riesgos? Un corte total y abrupto parece una medida desproporcionada si el único objetivo fuera diversificar gradualmente las fuentes de suministro. Sugiere una intención de enviar un mensaje contundente y de alterar permanentemente la relación energética. Comprendo que el lenguaje usado para describir el impacto en EU sea dramático porque el golpe económico es real, es tangible. Sin embargo, atribuir la intención detrás de la acción basándose únicamente en la descripción de sus consecuencias puede ser engañoso. Un desacoplamiento estructural puede ser el resultado inevitable de una decisión tomada por razones de seguridad percibida, más que el objetivo primordial buscado. Si China llegó a la conclusión correcta o no de que su dependencia energética de EU representaba una vulnerabilidad estratégica inaceptable dada la tensión política, si la política se recrudece, citan explícitamente, entonces una acción drástica para asegurarse suministros alternativos a largo plazo, Rusia, Irán, Asia, se convierte en una política de seguridad nacional lógica desde su perspectiva. Es una decisión pragmática, aunque con enormes repercusiones geopolíticas, claro está. No necesariamente una maniobra ofensiva diseñada principalmente para dañar o aislar a Estados Unidos, aunque ese sea uno de sus efectos. La motivación principal, yo diría, podría ser la autoprotección estratégica. Y en cuanto a la energía y su vínculo con la IA, señalas las posibles ventajas a largo plazo del modelo de mercado estadounidense. Pero, ¿puede Estados Unidos permitirse ese ritmo más lento cuando la IA avanza a una velocidad exponencial y la energía se perfila como el factor limitante clave ahora? Los precios explosivos de la electricidad son un lastre competitivo tangible en el presente, hoy. China, al forzar la capacidad solar a velocidad vertiginosa, parece estar haciendo una apuesta estratégica muy clara. Asegurar energía abundante y potencialmente más barata ahora es crucial para ganar la carrera de la IA, incluso asumiendo posibles ineficiencias en el proceso. ¿No es esa una estrategia más agresiva y con potencial de ser más decisiva en el corto y mediano plazo, que es donde se están definiendo las posiciones de liderazgo en IA? Es una apuesta agresiva, sí, estoy de acuerdo, pero no está exenta de riesgos ni es garantía de éxito. La carrera de la IA es multifactorial. Como mencioné antes, la calidad del hardware de vanguardia, donde Estados Unidos y sus aliados aún tienen ventajas clave en diseño y fabricación de los chips más avanzados, la innovación en algoritmos, el acceso a conjuntos de datos diversos y representativos y la concentración de talento humano especializado son igualmente determinantes.
El modelo chino de imposición estatal puede ser muy eficaz para construir infraestructura física rápidamente, como plantas solares, sí, pero es igual de eficaz para fomentar la innovación disruptiva y la creatividad necesaria en el desarrollo de software y hardware de IA de próxima generación. Un ecosistema más abierto y competitivo como el estadounidense, a pesar de sus cuellos de botella actuales como la energía, podría ser más resiliente y adaptativo a largo plazo. Además, no olvides que la presión de los altos costos energéticos está, de hecho, impulsando fuertemente la investigación en IA energéticamente eficiente en Estados Unidos, lo que podría llevar a avances que mitiguen esa ventaja china en el suministro bruto de energía. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta central. ¿Estamos ante una estrategia coordinada o una simple confluencia de factores? Tú tiendes a verlo como respuestas individuales a presiones específicas. Yo, en cambio, sigo percibiendo un patrón demasiado coherente para ser casual: el desarrollo de un chip propio para mitigar una dependencia tecnológica crítica, un corte energético drástico que elimina la dependencia de un proveedor percibido como políticamente volátil, y una inversión masiva y acelerada en energía renovable, explícitamente vinculada por las fuentes a la necesidad de alimentar el crecimiento de la IA. Incluso el contexto mencionado sobre la presión de la administración Trump para cerrar a China podría haber sido el catalizador que aceleró una decisión estratégica preexistente hacia la autosuficiencia o ser autosuficiente en el avance de la IA. ¿No resulta más lógico interpretar estos movimientos como piezas interconectadas de un plan más amplio para asegurar la autonomía estratégica y desafiar el orden existente? Es una interpretación posible y coherente, no lo niego. La búsqueda de autosuficiencia por parte de China es una tendencia innegable, ciertamente exacerbada por tensiones geopolíticas recientes. Sin embargo, de ahí a concluir que cada una de estas acciones es parte de un gran plan maestro único, perfectamente orquestado y ejecutado, bueno, hay un paso. El desarrollo de capacidades propias en semiconductores es una ambición tecnológica natural para cualquier potencia que aspire al liderazgo global. La diversificación de fuentes energéticas es una política de seguridad nacional prudente para un importador masivo como China. La fuerte inversión en energías renovables responde a una combinación de necesidades energéticas internas, objetivos climáticos declarados y, también, la ambición de liderar industrias del futuro. Es perfectamente plausible que estas sean respuestas estratégicas lógicas a desafíos específicos en cada dominio, que coinciden en el tiempo y se refuercen mutuamente, creando así la apariencia de un plan unificado, sin que necesariamente exista una única sala de control, digamos, coordinando cada movimiento con el único fin de aislar a EU. La realidad de la toma de decisiones en un sistema tan complejo como el chino suele ser más fragmentada y responder a múltiples lógicas internas, no solo a una gran estrategia monolítica contra un rival. Permíteme entonces resumir mi posición. Considero que la acumulación de evidencia, el impulso hacia la autosuficiencia en chips críticos de IA, el cese abrupto y aparentemente estructural de las importaciones energéticas clave desde EU y la movilización masiva de recursos para construir una ventaja energética ligada a la IA, todo esto dibuja un cuadro convincente de una acción estratégica concertada por parte de China. El objetivo subyacente, me parece, es la reducción de vulnerabilidades estratégicas, la conquista de una mayor autonomía y, bueno, la preparación para competir directamente por el liderazgo tecnológico y económico global. Las implicaciones para Estados Unidos son, desde esta perspectiva, significativas y exigen una reevaluación profunda de sus propias estrategias. Y resumiendo mi contraparte, si bien reconozco plenamente la seriedad de los desafíos que estos desarrollos representan para Estados Unidos, insto a la cautela antes de abrazar la narrativa de una gran estrategia china unificada y ya triunfante. Elementos como la gestión pragmática de riesgos percibidos en el ámbito energético, las complejas dinámicas de los mercados tecnológicos globales y el hecho de que algunas de estas iniciativas, como mencionamos con el chip de Alibaba, se encuentran aún en fases muy iniciales, bueno, pues todo eso sugiere que podríamos estar observando una confluencia de respuestas estratégicas sectoriales más que un plan maestro único. La capacidad de adaptación, de innovación y de respuesta del sistema estadounidense, aunque esté bajo presión, no debe ser descartada prematuramente.
Queda claro que la interacción entre tecnología, energía y geopolítica que hemos analizado hoy, basándonos estrictamente en el material fuente, presenta una complejidad enorme. Las ramificaciones de estos movimientos se están desplegando y seguramente darán forma al panorama global en los próximos años. Sin duda alguna. Es una situación en plena evolución, dinámica. Como bien sugiere una de las fuentes, habrá que seguir muy de cerca estos desarrollos para comprender cabalmente sus consecuencias a largo plazo. Esperamos que este análisis, con estas perspectivas encontradas, contribuya a una comprensión más profunda y sobre todo más matizada de la dinámica actual entre Estados Unidos y China en estos frentes tan críticos.